empezar, tenemos como primer invitado del día a Pablo Busetti, que es integrante de la Cooperativa de Trabajo Ecomedios de Bahía Blanca, editora de varios productos de comunicación, entre ellos el histórico periódico Ecodías, que lo tenemos por acá en su última edición, espectacular, y siempre yo recuerdo desde que soy chica el periódico Ecodías, así que un orgullo también poder contar con la presencia de Pablo acá. Y también tienen en formato gráfico Ecopuntaltenses. Además, tienen el digital de Bahía, el portal de las cooperativas y el portal de las mutuales. Así que un proyecto muy grande, muy grande de medios de comunicación. Bienvenido, Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes a toda la audiencia, buenas tardes al equipo de la Cooperativa de Trabajo Trafquintu. Uh-huh. Un gusto estar en esta sala, no solamente por lo que significa la radio pública universitaria, sino también poder compartir este espacio con ustedes. Cuando me convocó Leandro, no dudé en confirmar mi asistencia, más allá de que a veces tenemos unas agendas que son medio, Son difíciles, sí, de sí, coordinar. con mucha actividad, pero bueno, acá estamos. Bueno, muchas gracias por venir acá hoy. Realmente estamos muy contentos de tenerte. Bueno, por ahí esto te lo han preguntado mil veces, pero yo quería arrancar con una pregunta para la gente que por ahí nos está escuchando y que no sabe. Que nos cuentes un poco sobre Ecomedios, de qué se trata y de cómo surgió Ecomedios, ¿no? La Cooperativa de Trabajo Ecomedios tiene su sede en Bahía Blanca, tiene su fecha de nacimiento en el año 2011, cuando realizamos la Asamblea Constitutiva. Y lo que aprendimos a decir, porque no lo decimos, no podemos decirlo, lo dijimos siempre porque aprendimos a decirlo, que justamente el periódico Ecodías parió a la cooperativa. Mm. El periódico Ecodías surge en julio del 2000 como una iniciativa básicamente de dos compañeros, de José Olmedo y mía, Uh-huh. ante la ausencia en la ciudad de espacios para que las organizaciones tuvieran su propia voz. Uh-huh. Nosotros generamos este medio gráfico, que bueno, tuvo algunas características que se han mantenido en el tiempo. Una de ellas es la gratuidad. Uh-huh. Llevamos 841 edición, hubo una época que fue quincenal, llegamos a salir semanalmente, después volvimos a ser quincenal y ahora este 2025 estamos con una frecuencia mensual. Uh-huh. Y la gratuidad tenía que ver con un componente ideológico, filosófico y económico, Uh-huh. por supuesto, que tenía que ver con que para nosotros la información es un derecho que hace viable la vigencia de los demás derechos sociales. Claro. Entonces, si uno cuenta con información, tiene la posibilidad de poder hacer ejercicio de los demás derechos. Entonces, por eso desde la hora cero nosotros definimos que no tuviera costo para el lector, para la lectora, y que de esa manera todos y todas pudieran acceder a un material que además presentaba las características de un material único, Uh-huh. porque estamos desde esa primera edición fuera de la agenda que marcan los Los medios medios de comunicación. hegemónicos. Exactamente. Sí, tal cual. Pensaba cuando estabas contando esto, qué importante el acceso al derecho a la información, porque en realidad, bueno, ahora en este mundo que ha cambiado tanto, por ahí no es el mismo que cuando ustedes iniciaron, la información rebalsa, ¿no? Por todos lados, pero la información de calidad o la información que, bueno, en realidad la selección que uno tiene que hacer de la información es compleja y proveer un medio de comunicación desde esa época y hasta ahora que tenga esa continuidad y que le permita a la gente el acceso a la información, que coincido también que también te da acceso a otros derechos, te da, o sea, te permite ejercerlos, no es que te da acceso, pero bueno, digamos, al derecho político, a derechos sociales, ¿no? Cuando uno no sabe, cuando uno no conoce o desconoce sobre cierta información, sobre cierta temática, es más difícil el acceso
el ejercicio de otros derechos. Sí, también tiene que ver con las agendas que nos imponen. Y en esto también nosotros siempre invitamos a la comunidad, a nuestra comunidad lectora, que haga ese ejercicio, inclusive con los contenidos que nosotros compartimos, ¿no? Claro. Que haya un análisis crítico, que se pueda preguntar cada noticia que llega a nuestras manos, a nuestros oídos, a nuestros ojos, ¿a quién beneficia? Ujú. Porque en esa respuesta de a quién beneficia hay un primer tamiz de veracidad y de construcción comunitaria, ¿no? Ujú. Nosotros también, siendo que venimos de los dos fundadores básicamente de un perfil social y cristiano, también tuvimos desde la primera hora una afirmación que es que la verdad es una construcción colectiva, Ujú. no es una construcción de uno o de unos pocos. Ujú. Y en ese ejercicio es donde también este tamiz que yo recién te decía, tiene una doble validez, ¿no? Ujú. Que es esa posibilidad de poder construir colectivamente la realidad, porque en definitiva también de eso se trata. Y Ujú. esto que decimos de la agenda que imponen los medios hegemónicos, hoy que hay una sobreabundancia de información, si uno empieza a hacer cortes de lectura de esa información, va a encontrar que se las puede también Sí. aglutinar en cuanto a metamensaje, tal vez en unos pocos tópicos. Sí. Entonces el individualismo sigue siendo un discurso que se impone, que nos quieren imponer en todo momento. Y bueno, y nosotros lo que sostenemos desde las prácticas de nuestros productos de comunicacionales es Otra completamente la diferente. comunidad. Claro. Por eso el periódico Ecodías, en este año que cumplimos 25 años, yo vuelvo a estar en la dirección. Ujú. Entonces, yo lo que le propuse al Consejo de Administración es que el Ecodías sea la voz de las organizaciones. Ujú. Y por eso se encuentra hoy la comunidad con un periódico donde un 90% de los contenidos, el protagonismo lo tienen las organizaciones. También pueden encontrarse con una página editada por Cooperativa Trafquintu, Sí. con varios Sí, de sí. los escritos. Y tuvimos participación, es cierto, Así que bueno, y está también anunciado para, ya digamos, está en el contenido ese también en la edición de abril, y en mayo veremos si hacemos alguna mejora desde lo estético con Iván, con Leandro, bueno, en fin, ir Está bueno sumando. porque es un trabajo conjunto con distintas organizaciones, bueno, en este caso con nuestra propia cooperativa, pero bueno, ahí Iván nos quiere preguntar algo. ¿Qué haces, Pablo? ¿Cómo estás? ¿Se escucha? Sí, perfecto. No, por ahí lo que siempre, cuando nos diste hoy los periódicos, dije, qué rico el olor a tinta. No es habitual encontrar el formato papel. Yo soy diseñador y la verdad se está perdiendo ese recurso. En Bahía ya no hay más entrega de los diarios tradicionales, no entregan más, y a nivel nacional creo que se está perdiendo, solamente se entrega muy poco. ¿Cómo es seguir manteniendo ese formato? ¿Lo haces por una cuestión práctica, por una cuestión hasta romántica, o porque crees que no se debe perder ese recurso de entregar en formato papel? Vamos descartando alguna de las opciones. Romántico nunca. Somos una cooperativa de trabajo y como cooperativa de trabajo somos una empresa social. Esto también digo para compartir con la audiencia, ¿no? Toda cooperativa tiene una pata económica y una pata social. Sí. Si pierde alguna de esas dos patas, se cae. Entonces, no podemos sostener ninguna de nuestras prácticas, ninguno de nuestros proyectos productivos en base al romanticismo. Ujú. Nosotros también digo con esta cuestión de la gratuidad,
atendíamos la posibilidad de que una persona que no tuviera los recursos económicos para poder adquirir una publicación accediera a esa información. Y hoy estamos atentas a que puedan recibir este ejemplar personas que no son digitales. Claro. Entonces tienen la posibilidad de tener un contenido de lectura al que pueden acceder de manera gratuita, pero además en un formato gráfico. Estamos hablando, por supuesto, de los más 50, y ahí caigo yo, o de los más 60. Año 25, en el año 16, en el año 17, también con el envejecimiento, cuando vos recién decías que lo conocías de chiquito, Sí. yo ya era grande cuando fundamos el periódico Ecodías. Es que Ya yo recuerdo que tenía- en mi casa se leía mucho Ecodías, entonces cuando necesitaban, viste, te decían papel de diario para algo, y lo único que había en mi casa era Ecodías, pues no comprábamos la nueva, no comprábamos nada, viste. Y bueno, y el pedido que le hice a Rodrigo Galán, diseñador, actual presidente de la cooperativa, sostén de todos de tantos años de trabajo, fue que aumentara el tamaño de la fuente. Mm, Porque inicialmente era una fuente, me parece que 9, y que la leíamos como piña. Y yo sigo sin utilizar anteojos para leer, pero me di cuenta que estábamos necesitando llegar a ese público no digital, claro. entonces facilitarle la lectura era también permitir una lectura más fluida. Ujú, Entonces, uno de los motivos por los que seguimos en papel tiene que ver con ese criterio de llegar a una comunidad que no lo puede leer. En la edición de marzo del periódico Ecodías incorporamos en nuestro canal de YouTube, ujú, Ecomedios Cooperativa, ujú. una lectura del diario en 5 minutos. Así que también, y lo enviamos por WhatsApp, así que aquellas personas que en el teléfono, porque tenemos varios envíos, ¿no? Fuimos aprendiendo con los años de que un mismo producto como el periódico pudiera tener varios canales de lectura. Ujú. Entonces, uno es un videíto que enviábamos del periódico, iban pasando las páginas y iban sonando algunos titulares. Bueno, ahora lo reemplazamos por una lectura eh, utilizando la inteligencia artificial también, que nos hace muy buenos resúmenes. Y bueno, y también la inteligencia natural de quien les habla, que necesita también ponerle un poco de tiempo. La locución muy buena de un compañero misionero. Y bueno, y ese fue también como un nuevo producto que le permite que aquellas personas que lo ven el archivo PDF en el celular, Ujú. pero tienen dificultades justamente para Visuales. leerlo por el tamaño, que lo pudieran, decimos es el audio periódico Mm, este. Y el primero que me mandó un mensaje agradeciendo fue Charlie Oj, un compañero entrañable nuestro que es ciego. claro. Así que Sí, que tuvo su iba a decir primera la oportunidad de... accesibilidad de otros sectores que normalmente no pueden leer el periódico, ¿no? Digamos. Eso, la verdad que es muy interesante. Yo me había quedado con una pregunta con respecto a esta cuestión de cómo se construye colectivamente el periódico. Y te quería preguntar cómo es esa conexión con las organizaciones o con el público, si por ejemplo tienen interacción con el público que les dice, no sé, les envía noticias o les dice, tengo esta situación o esto que me gustaría que se supiera. Mirá, les puedo contar cómo construimos esta última edición y cómo construimos la de abril. La de abril ya con un procedimiento que lo tomamos del portal de las cooperativas, que Ujú, es el otro producto en el que yo trabajé los últimos 7 años desde la fundación hasta, bueno, sigo trabajando. Em, lo que hicimos en esta primera edición fue visitar, digo primera edición de mi cuarta etapa como sí, director. sí. El periódico tenía muy buena producción bajo la dirección de Valeria Villagra, que renunció recientemente, Ujú, pero es como que yo también le planteé al consejo volver a un cierto origen, ujú, que era justamente ser la voz de las organizaciones y bueno, poder profundizar
en esa línea, ¿no? Entonces, todas las producciones del periódico de la edición de marzo fueron notas que hicimos en la sede de cada organización, a las que visitamos en la etapa post-inundación. Claro. Y ahora la edición de abril la hicimos con un método de trabajo vía WhatsApp, Ajá. que es un método que la denomino escritura a 4 manos. Comienza por un envío de un mensaje de WhatsApp con ciertas indicaciones, y la propuesta es: 2 son tus manos, a quien es referente de una organización, y 2 son las mías. Claro. Entonces, en un intercambio de audios o de mensajes escritos, vamos construyendo sobre un hecho noticiable, que ese es un poco el tópico, algo que genere ese primer chasquido, que digo yo, como para producir esa noticia, para después poder pasar a hablar de la organización y de los objetivos, los fundamentos, las marcas que cada organización quiere hacer en nuestra comunidad. Ahí se produce un ida y vuelta muy, muy fluido, donde digamos que podríamos decir que esa escritura es corresponsable, ¿no? Tanto de parte nuestra como de parte de la organización. Hace un ratito estabas hablando del portal de las cooperativas, y eso también es algo que te queríamos preguntar. ¿Cómo surgió la idea para el portal de las cooperativas y qué repercusiones ha tenido, positivas, negativas, que hayas visto en vos y también en la comunidad? Hay un primer dato estadístico, que es que en 7 años publicamos 8.500 noticias de cooperativas. Es un número enorme. Es un montón. Sí. Esas 8.500 noticias están en un Excel bueno. Es un Excel bueno porque nos gusta, no como los otros que nos vienen a mostrar, que nos vienen mostrando últimamente. Y la universidad, vaya si no conoce de Excel que ajusta. Digo, lo que nosotros, después de varios años de trabajar en la comunicación cooperativa, veíamos es, por un lado, la dirigencia, que en los encuentros, en las jornadas, planteaba la falta de visibilidad del cooperativismo. Y es un dato que también, digo, estas 8.500 publicaciones son apenas una muestra. Es incalculable en términos económicos la incidencia del cooperativismo en la economía argentina. Algunos defensores del cooperativismo hablan de que el 12% del PBI tiene incidencia el cooperativismo. Podemos hablar de Cooperativa Obrera, que ya superó los 2.700.000 asociados. Digo, son todos números muy, muy grandes, pero hay algunas cuestiones, qué sé yo, por caso, en la mayoría de las ciudades del interior bonaerense, santafesino y cordobés, la energía eléctrica es gestionada por cooperativas. Entonces, salvo el dinero que la cooperativa le cobra al asociado y que lo destina para pagarlo a Camesa o a la prestataria provincial que hace de intermediaria con la compañía que distribuye y transporta la energía, salvo ese dinero que va a una compañía que es extra local, todo el resto queda en la localidad. Claro, se gestiona y... Sí. Entonces, si uno dice es el 12% del PBI, sí, pero no sé, un porcentaje muy alto de la recaudación, qué sé yo, tal vez el 20% de la recaudación de una empresa cooperativa eléctrica en una localidad va a salarios en esa localidad, termina en el almacén de esa localidad, que es motora de la economía local.
las cooperativas agropecuarias, las cooperativas, digo, cualquier cooperativa de provisión que tiene un rango económico significativo incide en la economía local y regional de manera Ujú. determinante. Bueno, la dirigencia planteaba que no había visibilidad del cooperativismo y bueno, nosotros después de algunas propuestas que hicimos justamente a esa dirigencia para que se hicieran cargo de una herramienta de comunicación, bueno, definimos hacerlo nosotros desde la Cooperativa de Trabajo Ecomedios en Ujú. Bahía Blanca. Y entonces, bueno, esa libertad nos permitió, o esa decisión nos permitió tener la libertad de proponer algunos tópicos también en este medio de comunicación. Ujú. Uno de ellos fue el federalismo. Ujú. Nosotros publicamos y está en cooperativas.com.ar, hay un mapa interactivo donde cada visitante puede cliquear provincia por provincia y segmentar la información Sí, por es provincia. verdad, he visto el mapa. También va por categorías, con lo cual se puede hacer una segmentación por producción, por trabajo Ujú. cooperativo, por salud, por solidaridad, bueno, hay creo que son 40 etiquetas que Ujú. hemos generado y que se puede también clasificar la información. Y bueno, y en definitiva lo que tenemos ahí es la muestra de cómo la comunidad organizada económica y Mm. socialmente genera un impacto positivo Ujú. en su localidad. Ujú. La verdad es que es un trabajo que yo no conozco nadie que lo haya hecho así, esta recopilación de datos tan importante, ya no solamente a nivel periodístico, sino también a nivel investigación, porque implica muchas cosas, porque aparte es una investigación que es no solamente, bueno, contar datos de otra persona que te los trae, sino de conectar directamente con las cooperativas, con los dirigentes cooperativos y de mostrar eh, aparte de todo lo que tiene que ver con el aporte económico a la comunidad, sino el manejo, ¿no? de cooperativo, que es diferente al de la mayor parte de lo que es, por ejemplo, una empresa, ¿no? Eso me parece que es fantástico, que no sé si hay muchos medios que realmente, bueno, medios seguro que no, pero no sé si hay muchas investigaciones al respecto, me parece que es una fuente muy importante de información que incluso puede servir para generar políticas públicas, por ejemplo, para no conectar también, voy a pasar un poquito al lado político por ahí, pero con estas cuestiones que creo que son muy importantes, ¿no? De cómo el Estado por ahí, si bien creo que también el Estado conoce sobre cooperativas y demás, yo creo que hay muchas cosas de las que desconoce, de las que no tiene data, no tiene información y por eso no actúa tampoco en consecuencia. Bueno, justo en este momento no es justamente un Estado que esté muy presente, pero digo, en general, ¿no? No sé qué opinión te merece esto que estoy diciendo. No, coincido ciertamente que tengo una amplia coincidencia en esos términos. Eh, Nosotros estamos, eh, el diablo sabe más por viejo que por diablo, entonces en más de 30 años de ejercicio periodístico tengo como algunas prácticas cotidianas, que es leer todo el tiempo Mm. medios de comunicación y no existe ningún medio que tenga una cobertura en las 24 jurisdicciones. No hay un medio, Mm. quizás haya alguno, pero podríamos hacer una consulta con otros periodistas, así con lectura de medios en todo el Sí, país. No hay ningún medio que en el transcurso de un mes publique noticias de las 24 no, jurisdicciones. claro. Pero acá vos te metiste con la política y entonces yo sí ahí digo, em, estamos donde estamos porque venimos como venimos. Ujú. Mi ley es una mala consecuencia de algunas decisiones que no se han tomado de la mejor manera en vías del bien común. Ujú. Entonces, el periódico Ecodías, que hoy se propone ser la voz de las organizaciones, quiere ser una vez más una pequeña voz, tal vez una voz en el desierto, porque es una muy pequeña voz, respecto de cómo la comunidad organizada
puede dar respuesta en favor de ese bien común. Ujú. Porque estoy mirando la edición de marzo, donde nosotros pusimos en tapa la foto de la inundación, Ujú. la tristeza, la enorme tristeza que generó, pero al pie aparece ya el título La La solidaridad. solidaridad. Y hasta la página 12, desde la tapa hasta la página 12, donde está el poema de Mario Benedetti, eh, hablamos de la solidaridad. Y fueron respuestas que dieron las organizaciones sociales en distintas locaciones de la ciudad, Ujú. de distinta manera, con con distintas identificaciones políticas partidarias por parte de Ujú. sus integrantes, pero todas con el norte en el bien común. Ujú. Entonces a nosotros nos parece que las cooperativas, las mutuales también, porque estamos haciendo ese mismo trabajo en el portal de las mutuales, lasmutuales.com.ar. Ujú. El trabajo en el portal de las cooperativas es mucho más potente porque tenemos los podcasts todos los días lunes Ujú. con 20 noticias, 25 noticias Ujú. para que las radios Sí, puedan sí. reproducirlo, los podcasts audiovisuales. Bueno, en fin, tenemos una batería. Estamos trabajando con 80 radios de todo el país que Ujú. hacen entrevistas. Compañeros, compañeras de Cooperativa Trasquinto también Sí, pudieron sí, sí, ser sí. entrevistadas contando sus propias experiencias. Bueno, el trabajo que nosotros planteamos desde la comunicación es ¿por qué no le prestamos un poco de atención a las cooperativas extraordinariamente democráticas? Porque todos los años las cooperativas tenemos una asamblea Exacto. donde todos los integrantes de la cooperativa evalúan la gestión del Consejo de Administración, dan su sí por el balance, dan su sí por la memoria, y eso tiene un resultado económico y un resultado social. Bien, las mismas organizaciones que también tienen prácticas profundamente democráticas, de participación, de Ujú. transparencia. Bueno, eso nos parece que es, un poco tomando tu reflexión sobre la política, eso nos parece que tenemos que empezar como a poner En en la foco. mesa, ¿no? Poner en foco. Ujú. ¿Cómo están organizadas las organizaciones, valga la redundancia, y qué aporten pueden hacer a la vida de una comunidad? ¿Vos creés que la respuesta está por ese lado, por las comunidades y cómo se organizan? Bueno, por ahí para ir cerrando un poco esta nota que ha sido muy fructífera, la verdad es que Extensa, me por lo quedo con pronto ganas de preguntar extensa. cosas porque la verdad que es muy, muy interesante todo lo que contás. Este, te pregunto por algo que nos compete a nosotros más como cooperativa, pero por ahí vos en el periodismo, por ahí lo podés mirar. También cómo ves el ámbito cultural en Bahía, qué es lo que ves de la movida cultural en Bahía desde tu lugar, ¿no? Desde la cooperativa, desde el periodismo, desde... Justamente la edición del periódico durante la gestión primero de Natalia Schneider y después de Valeria Villagra, realmente era un gusto poder recibir la edición impresa porque daba cuenta de la mucha y de la mucha y rica vida de la cultura y de las expresiones culturales Ujú. en Bahía Blanca, ¿no? Es una ciudad que tiene en sus múltiples aristas artísticas de expresión toda la riqueza. Ujú. Es una ciudad para ser vivida intensamente desde lo cultural, desde las expresiones artísticas. Y que además, digo, trascienden si se quieren, los lugares más significativos o los lugares Mm. históricos que uno puede llegar a ubicar como Sí, tal o el cual teatro, teatro claro. o determinadas salas, y uno se encuentra con que en las sociedades de fomento también hay expresiones en sus propios talleres, Ujú. en alguna mutual, en centros de Ujú. jubilados, en Ujú. fin, volvemos a las organizaciones, ¿no? De Como un vuelta. espacio donde se da vida, se da espacio y lugar a
esas producciones. Ujú. En la Mutual de Jubilados y Pensionados, en Roca 29, hay un taller de teatro, así que también ahí recomendamos quienes estén en el macrocentro y que quieran asistir, que puedan hacerlo. Espectacular. Bueno, Pablo, te agradecemos muchísimo que hayas venido, que nos hayas dado esta charla tan rica y tan linda. Me quedo con la frase de que Bahía es una ciudad para ser vivida desde lo cultural intensamente. Así que, bueno, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, gracias a la audiencia también por la paciencia, si es que pudieron quedarse tanto rato. Y bueno, Y se queden un rato más porque ahora después del corte nosotros seguimos, ¿eh? y como dijo un gran maestro, hay que seguir andando nomás. Hay que seguir andando. Muchas gracias.